Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas en esta mañana, una mañana de gran gozo, de regocijo, una mañana en la cual podemos venir delante de la presencia de nuestro Dios para adorar, para exaltar, para bendecir y para glorificar su hermoso y precioso nombre. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, dispongas tu corazón, pues hoy venimos ante el Dios y Padre de misericordia, ante ese Dios maravilloso, justo, creador del cielo y de la tierra. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Escucha, oh Dios, nuestra oración, escucha, oh Dios, nuestra adoración. Eres bienvenido en esta mañana. Sea tu presencia con nosotros manifestándose de una manera poderosa y sobrenatural, Señor. Que tu gracia, que tu favor nos acompañe en esta mañana. Que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Haz, Señor, lo que tengas que hacer. Llena todo vacío, quita toda preocupación, toda ansiedad, y que podamos deleitarnos en ti, ser ministrados por tu presencia, ser llenos de esa paz sobrenatural en la medida en que nosotros hoy te adoramos y rendimos todo nuestro ser ante ti. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres, Señor, de la creación, eres, Señor, de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz y me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres, Señor, de la creación, eres, Señor, de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Por eso que me doy y me niego en tu cruz y me humillo, mi Señor Jesús.
expongo ante tu cruz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe, oh Señor, nuestra adoración. Hoy, Padre, queremos, como decía el salmista, que nuestra alma y que todo nuestro ser, Señor, bendiga tu santo y hermoso y precioso nombre, Señor. Hoy con todo nuestro ser queremos cantarte y alabarte a ti, el Dios todopoderoso y omnipotente. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar al Rey. No importa lo que venga, mi anhelo es adorarte, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando Él venga y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al
nombre alabamos, exaltamos y glorificamos, Señor. Porque tú eres el Dios que hizo los cielos y todo el ejército que en ellos hay, con el aliento de tu boca. Tú eres aquel que ha establecido un trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todo. Ese es el Dios al cual adoramos y el Dios en el cual hoy nos deleitamos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
adoramos, Señor, nuestro Rey glorioso, aquel que está sentado en un trono de victoria, ese Dios de poder, ese Dios de milagros, es al cual hoy tú y yo cantamos. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque en ti tenemos esperanza y porque a través de tu Hijo tenemos redención. Gracias, Señor, por ser ese camino hacia el Padre, por ser la vida y la esperanza misma, por ser nuestra salvación, por ser nuestro gozo. Tú eres todo para nosotros, Jesús. Tú lo representas todo y lo llenas todo. Y hoy te cantamos con todo nuestro corazón. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú te levantaste con poder, en gloria y en victoria. La muerte no pudo detenerte, y es por ti, Jesús, que hoy tenemos esperanza de vida. Te alabamos y te bendecimos grandemente. Amén. Muy bien, familia, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que Dios bendiga grandemente sus vidas. Quiero invitarte a que le des me gusta a esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia, amigos, a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones. Asimismo, recuerda dejarnos tu comentario, y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, ve y síguenos. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios tiene para tu vida.
Iglesia, muy buenos días, sean bienvenidos. Ha llegado el momento de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Yo tengo un mensaje muy hermoso que Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a orar y a presentar este tiempo en las manos de Dios. Así que dale, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo donde nos permites estar aquí reunidos como iglesia para orar, para leer tu palabra, para que seas tú guiándonos, para que seas tú enseñándonos por medio de tu palabra, donde podamos salir edificados de todo este servicio, Señor. Úsame a mí como instrumento de bendición para poder explicar, exponer tu palabra de la mejor forma. Gracias por el privilegio que nos das de poder ser expuestos a tu palabra en esta mañana. Sé tú el invitado especial y que seas tú guiándonos y llenándonos de ese gozo en medio de este estudio, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo he titulado el mensaje de esta mañana El peligro de alejarnos de la palabra de Dios. El peligro de alejarnos de la palabra de Dios. Quiero comenzar con una ilustración. Imagínate a un barco en medio del océano, navegando sin ninguna brújula o sin ningún mapa. ¿Qué le puede pasar a este barco? Bueno, al principio todo puede salir bien, ¿sí? Pero poco a poco la corriente del mar lo va llevando lejos, sin un destino o sin un rumbo fijo, ¿sí? Y sin ninguna dirección clara. Y el barco pues terminará perdido, a la deriva y en peligro. Entonces, así puede sucederle a tu vida y a mi vida y a todas las personas que abandonan su vida espiritual cuando nos alejamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos pensar que al principio todo está bien, todo está bajo control en nuestra vida, pero sin la guía de la Escritura nos podemos desviar y no nos damos cuenta hasta que encontramos que estamos en medio del caos, de la confusión y de la destrucción aún de nuestras almas. Y es precisamente eso fue lo que le sucedió a Israel en tiempos del profeta Oseas, ¿no? Y eso lo vemos en el capítulo 4 de Oseas. Y me llama la atención, por lo menos el versículo central del pasaje que vamos a leer posteriormente, es cuando Oseas le dice, cuando Dios por medio del profeta le dice a Israel: mi pueblo se condena por falta de conocimiento, porque ha desechado el conocimiento, y te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y vamos a ver que el problema de Israel no era la falta de religión, sino la falta del conocimiento de Dios. ¿Por qué digo que no le faltaba la religión? Porque en ese momento Israel era sumamente religioso y adoraba a dioses paganos, pero se habían apartado de lo más importante, era conocer al Dios verdadero. ¿Sí? Se alejaron de su palabra y eso los llevó a la destrucción y a la ruina. Y hoy enfrentamos el mismo peligro, las personas de esta generación, cuando descuidamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Preferimos nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento y nos dejamos influenciar por falsas filosofías, por historias, por toda clase de filosofías de conocimiento vano que muchas veces terminan alejando a las personas que no tienen una vida sólida, un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y este mensaje del que vamos a hablar en esta mañana, vamos a ver por qué no debemos alejarnos de la palabra de Dios, cuáles son los peligros y las consecuencias, pero también vamos a ver cómo descubrir la forma de volver a Él, ¿sí? Y restaurar nuestra relación con su verdad, con su palabra, con Él mismo, con Dios. Así que acompáñame al libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios:
oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Amén. El profeta Oseas profetizó alrededor del siglo VIII antes de Cristo, durante el reinado del rey Jeroboam II. Y él predicó, profetizó, fue al reino de Israel en el norte. Recordemos que para este entonces la nación de Israel estaba dividida en dos reinos. El reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, que tenía su rey y su gobierno, y también estaba el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá, también con su rey. Y algunos profetas profetizaron en el norte, otros profetizaron en el sur. En el caso de Oseas, él profetizó al pueblo que estaba en el norte, ¿sí? Todos los reyes del norte fueron malos hasta la deportación. Y en el reino del sur, algunos eran buenos y otros eran malos. Me refiero al reino de Judá en el sur. Y vemos que nuestro pasaje comienza con las palabras del profeta diciendo: oíd palabra del Señor, porque el Señor tiene cargos en su contra. ¿Y cuáles eran esos cargos o quejas que Dios tenía con su pueblo? Dice que no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas, tres quejas que estaban desencadenando toda clase de pecados en el reino. Y el profeta menciona todo este caos que se está generando a causa de estos tres aspectos: de que no había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y en el versículo dice: perjurar, mentir, robo, adulterio y homicidio. Perjurar es cuando tú vas a proclamar un juramento y rompes ese juramento. Generalmente cuando uno está ante un juez o ante un estrado que le hacen a uno jurar y esa persona pues no guarda el juramento, eso es perjurar. Había también mentira, había también robo, adulterio y homicidios. El reino del norte había caído en una decadencia moral y espiritual
debido a que se habían apartado de la ley de Dios. Y el impacto del pecado estaba afectando no solo al reino, sino también a su alrededor. Miremos que el versículo 3 dice que la tierra ahora estaba de luto y todo morador que se encontrara en esa tierra desfallecería. Y no solamente el reino, sino que aún todos los animales y las bestias y las aves y los peces que se encontraban en el mar iban a morir. ¿Sí? La situación era terrible. La nación había caído a niveles de corrupción muy altos y eso estaba afectando a todo su alrededor. Ahora Dios, si seguimos mirando la historia, Dios se va a dirigir ya no solo al pueblo, sino ahora se va a dirigir a sus líderes espirituales, a los líderes religiosos, a los sacerdotes, porque ellos debían velar por enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo y perseverar en la santidad de ese pueblo. El verso 4 dice, y lo leeré en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más entendible, dice: no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, son contra ustedes. Y sigue diciendo: caerás por lo tanto en el día y caerá también el profeta contigo en la noche, y a tu madre destruiré. Dios había decretado un juicio sobre los líderes religiosos de la época, ya que ellos eran los mayores responsables de esta situación, de este declive espiritual, moral y civil también. Ellos, como conocedores de la ley de Dios, era su obligación, su trabajo era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ellos debían condenar la inmoralidad que empezaba desde el rey para abajo. Ellos debían condenar esa inmoralidad porque todo el pueblo está viviendo, pero también vemos que los sacerdotes y los profetas, o por lo menos los falsos profetas que habían en ese tiempo, se habían corrompido. Y dice: a tu madre también destruiré. Aquí se refiere a la nación de Israel. Y los hijos eran pues los ciudadanos de esa nación, o por lo menos de ese reino. Y Dios dice, y Dios les declara la raíz de toda esta situación. Y eso lo vemos en el verso 6, que es como el versículo clave de toda esta problemática. Dice: mi pueblo, por falta de conocimiento, mi pueblo se condena por falta de conocimiento, por cuanto menospreciaron y desecharon, se apartaron de mi ley. Esa era la causa. Se apartaron de sus mandamientos, de los mandamientos que Dios había dejado a Moisés. ¿Qué sucede con una nación que se aparta, con una persona que se aparta de Dios? Pues hay esta clase de pecados, de inmoralidad, ¿sí? Por esta causa Dios los iba a destituir el sacerdocio de estas personas que eran llamados para velar y ser los representantes de Dios ante el pueblo, ¿sí? Por cuanto se olvidaron de la palabra de Dios. Y vemos que Dios les iba a retribuir de la misma medida en que ellos habían pecado. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Este pueblo estaba llamado a ser luz en el mundo, un faro para las naciones. Ellos debían enseñarles a las naciones quién era el verdadero Dios. Todos debían conocer quién era el verdadero Dios de Israel. Debían subir a contemplar el templo donde moraban, cómo eran los sacrificios. Pero estas personas se habían corrompido. Ellos debían ser un pueblo próspero, lleno de grandeza y honra, como en tiempos de David, como en tiempos de Salomón, donde era prosperidad, había paz por todos lados. Pero a causa de su pecado, esa honra se convirtió en humillación. La nación que debía ser en la envidia de todas las naciones de la tierra, se convirtió en el hazmerreír del mundo cuando fue conquistada por los asirios. Hablo del reino del norte, porque después vino también el juicio para la nación del sur con los babilonios. Entonces,
En el versículo 10 les dice, ustedes comerán pero no se saciarán, fornicarán pero no se multiplicarán porque dejaron de servir a Dios. No hay nada más triste que tú trabajes y todo lo que tú trabajes sea como acumular en un costal roto. Todo se va, todo se pierde, todo es en vano. Que tú tengas el deseo de formar una familia y seas estéril. Porque eso hace parte del juicio de Dios para este momento, por causa del pecado. No se iban a multiplicar, no iban a disfrutar los alimentos. Qué triste que tú estés comiendo y no disfrutes lo que estés comiendo. ¿Cuántas personas lo tienen todo, pero son las personas más infelices? Porque no conocen de Dios. Porque el dinero no lo es todo en esta vida. El dinero no llena nuestro ser interior. Solo la palabra de Dios, solo las palabras de Dios que son espíritu entran a morar en nosotros y nos dan esa paz, ese gozo, aún en medio de las batallas, de las situaciones, de las aflicciones de la vida. ¿Sí? Si ahorita estaban viviendo prosperidad, porque en ese momento ellos estaban viviendo prosperidad y abundancia, pero llegaría el tiempo cuando experimentarían la esterilidad en todas las áreas de su vida. En los versículos del 11 al 19, Dios les reprocha la infidelidad espiritual, usando la palabra fornicación. Ellos habían caído en la idolatría adorando a deidades cananeas como Baal o como Moloch, ¿sí? Y entre otras muchas, porque eran muchas las deidades cananeas. Esta idolatría había hecho que tanto los sacerdotes como el reino de Israel perdiera el discernimiento espiritual y el buen juicio. Y eso es algo que da la palabra de Dios. La palabra de Dios da sabiduría, da entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra interpreta muy bien la realidad en la que nosotros vivimos. La palabra de Dios nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones en cualquier área de nuestras vidas, ya sea como cabeza de hogar o ya sea como líder de alguna organización o líder de alguna empresa, en fin, en todas las áreas. En la situación sentimental, en la situación laboral, en la situación financiera también hay muchos principios que la palabra de Dios nos da para poder llevar un mejor estilo de vida. Y vemos que le sigue diciendo el profeta, mi pueblo le pregunta a su ídolo de madera y el leño le responde. Obviamente esto era un sarcasmo, lo voy a leer en la traducción nueva traducción viviente, que es más entendible. Dice, piden consejo a un trozo de madera y creen que un palo puede decirles el futuro, ¿sí? Estas personas acudían y, como dice el profeta, ellos iban a los montes, a los collados, a los árboles que daban buena sombra para adorar a estas deidades, hacían ya sean sacrificios o le llevaban ofrendas, pero eran imágenes de madera, de yeso, de metal, que eran, como dice otro pasaje en los Salmos, ídolos mudos que ni hablan, ni lloran, ni escuchan, ni ven. Entonces Dios usa esto por medio del profeta. Le preguntarán a un trozo de madera y pensarán que ese trozo de madera les va a decir lo que les va a suceder en el futuro, ¿sí? El deseo de ir tras esos ídolos falsos los hizo personas necias, faltas de entendimiento, y como consecuencia se prostituyeron espiritualmente. Por eso Dios usa la palabra fornicación, porque fornicaron espiritualmente cuando Dios era su Señor, era su Rey. Y ya vemos que en el Nuevo Testamento Dios es considerado como el esposo de la esposa, que Cristo va a venir por su esposa. Entonces ellos se prostituyeron espiritualmente con otras deidades paganas. Y ya para finalizar nuestra historia, vemos que Dios sigue explicando cómo era que estas personas se iban hasta allá, hasta esos árboles frondosos, hasta los collados, los montes, para ejercer esos sacrificios a estos falsos ídolos. Y esa es nuestra historia. ¿Qué podemos aprender o qué aplicación espiritual le damos en este pasaje, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, todas las historias de la Biblia que involucran a personajes o a la nación de Israel
son un reflejo para nosotros, son un testimonio que quedó escrito, son un ejemplo que debemos de imitar y de no imitar. Obviamente debemos imitar las cosas buenas de aquellos hombres grandes de fe, héroes que alcanzaron proezas, que alcanzaron victorias, pero también son el ejemplo de lo que no debemos hacer como hijos de Dios. Por eso la palabra dejó registrado todos los errores que ya personas de antaño, que aún hombres de fe cometieron, y que quedó registrado para que nosotros no cometamos los mismos errores. Este pueblo se había apartado de la verdad, no tenían misericordia y se olvidaron de Dios. ¿Dónde encontramos la verdad? En medio de un mundo que está rodeado de tanta mentira, porque la verdad es una sola y fuera de esa verdad es mentira. En la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento que interpreta mejor nuestra realidad, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros desafíos, la problemática en la familia, la problemática en las empresas, la problemática en las finanzas, la problemática espiritual? ¿Dónde encontramos esa información? ¿Dónde encontramos eso que necesitamos, esa brújula, como la ilustración que puse en el principio, en el barco? ¿Dónde podemos encontrar esa brújula, ese mapa, esa luz, ese camino? En la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar algo que nos dé consuelo, que nos llene nuestro ser interior, para luego que se refleje en nuestro hombre exterior? ¿Qué nos llena nuestra alma? Solo lo encontramos en la palabra. ¿Dónde podemos encontrar la manera de relacionarnos con aquel que nos creó y saber sus pensamientos, su voluntad, su carácter, sus atributos? Muchas personas dicen creer en Dios, pero ¿en cuál Dios? ¿Cómo sabes tú qué le gusta a ese Dios? ¿Cómo sabes tú qué cosas no le gustan? ¿Dónde podemos encontrar a ese Dios que creó todo lo que ven nuestros ojos, toda la creación? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo eso y muchas cosas más la podemos encontrar en su palabra cuando dejamos de leer. ¿Y qué pues sucede cuando dejamos de leer la Biblia o su palabra, de estudiarla, de practicarla, de vivirla? Pues suceden todas estas clases de males que estaban viviendo el reino de Israel, ¿sí? Toda esa inmoralidad, esa depravación, todo ese camino torcido que estaban llevando. Cuando no conocemos de Dios, hay mentira, hay robos, hay fornicaciones, homicidios y bueno, toda clase de injusticias en este mundo. ¿Y por qué vemos todo esto? Porque el mundo no quiere buscar a Dios, porque el mundo no conoce de Dios, porque el mundo le da la espalda a Dios. Y cuando una persona se aleja de Dios, no solo trae juicio para sí, sino también arrastra a todas las personas que están a su alrededor. ¿Cuántos padres de familia, por tomar malas decisiones, por no conocer de la palabra, arrastraron a toda una generación, tal vez al alcoholismo, a las drogas, a familias que se dedican a robar, familias que tomaron malas decisiones y hoy están viviendo las consecuencias de esa falta de conocimiento, de esa inmoralidad? ¿Cuántos padres permitieron el pecado en sus hijos? ¿Cuántos padres que son permisivos? ¿Cuántos empresarios permiten que en su empresa hagan doble contabilidad? Jefes que son injustos con sus empleados, demorándole los pagos. Y toda clase de injusticia. Todo eso se ve, ¿por qué? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos líderes mundiales tienen sufriendo a toda una nación por causa de no conocer la palabra, ¿sí? De que no viven la justicia de Dios, permitiendo la corrupción, la violencia y aún la idolatría? Porque vemos que muchos líderes mundiales van a las montañas a pagar ya sea algún sacrificio o algo, alguna deidad. Se ve aquí en Colombia, se ven en algunas naciones, ritos oscuros a la medianoche. Eso lo vemos y eso lo que hace es traer juicio a las naciones de la tierra.
El propósito de Dios para su pueblo es que le conozcamos. También el propósito de Dios es bendecirnos, consolarnos, ayudarnos, salvarnos, ¿sí? Que seamos santos también es el propósito de Dios, y eso lo encontramos es en su palabra. Pero primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconociendo y vivir para Él, reconociendo que hemos pecado. Recordemos cómo comenzó nuestro pasaje, la primera frase que era: oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Este pueblo no escuchó la palabra de Dios y por eso vino el juicio sobre ellos. Tarde o temprano llegó ese juicio. Pero hoy Dios, por medio de su palabra, por medio de este mensaje, te está diciendo hoy a ti, también a mí, de que debemos velar, de que debemos acercarnos a su palabra, de que no debemos alejarnos, porque si no pueden venir juicios a nuestra vida para disciplinarnos, para que ahí sí aprendamos la lección y ahí sí lo busquemos, porque Dios usa las 1001 maneras para que nosotros le busquemos, ¿sí? Escuchemos hoy la voz de Dios, o escuchemos hoy su palabra, llenémonos de ella, vivámosla, que de nuestro interior siempre salgan palabras de bendición. Memoricemos la palabra de Dios, memoricemos los salmos, memoricemos palabras que edifiquen, que consuelen a las personas. No permitas que tus amigos te arrastren a su inmundicia, a su lujuria, a sus chistes de doble sentido, a esas charlas que no edifican, sino que tú seas una persona que siempre saques una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que ayude, que consuele. El desafío, ya para concluir, el desafío que quiero dejarte en esta mañana es que empieces a leer la palabra de Dios, que tengas la disciplina todos los días de leerla, estudiarla y a eso sumarle la oración de lo que aprendiste día a día. Declamar misericordia por tu vida, por la de tu familia, por la de tus seres queridos, ¿sí? Que seas luz donde Dios te coloque, que seas luz en la universidad, en tu trabajo, en tu familia. No como la nación de Israel, que ellos debían ser luz y se dejaron fue llenar de oscuridad de todas las naciones de su alrededor, todas esas naciones cananeas. Dios quiere hacer de ti una persona santa, apartada para Él, que reflejes los valores y las leyes y la moral del reino de Dios. Aún estás a tiempo, porque Dios está hablando hoy a tu corazón. Empieza a creerle a Dios, empieza a creer en su palabra y verás que tu vida va a empezar a cambiar, y no solo la tuya, sino las personas que están a tu alrededor. Amén. Esta es la palabra de esta mañana. Dios está en este momento hablando a tu corazón. La pregunta te la dejo a ti. ¿Cómo estás tú espiritualmente? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿La lees una vez a la semana, 3 veces a la semana? Cuando debemos ser disciplinados y leerla diariamente, porque Dios tiene una porción para darnos diariamente. Así como nos alimentamos todos los días con alimento físico sólido, nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimentarse con la palabra de Dios para que Dios tome el control de nuestra vida, nos vaya bien según su voluntad y podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, cumplir lo que en ella está escrito y también permitir que los sueños que Dios ha colocado en tu vida se hagan una realidad. Entonces, esa es la reflexión que te dejo en esta mañana. Así que yo te invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque nos sentimos privilegiados, porque tanto yo, que puedo estudiar la palabra y predicarla, también mis hermanos que han sido expuestos hoy por tu palabra, Señor. Somos una generación donde tu palabra abunda y podemos tenerla en diferentes idiomas, en diferentes tamaños, al alcance de nuestras manos. Gracias, Señor, porque
podemos disfrutarla. Ayúdanos a tener la disciplina de siempre leerla, estudiarla y ser edificados con ella, porque ella nos da sabiduría, nos da discernimiento, es nuestra luz, es nuestro mapa, es nuestro faro para poder caminar esta vida conforme a tu voluntad en medio de una sociedad perversa, en medio de tanta oscuridad y tanta mentira. Tu palabra es la única verdad, Señor. Gracias. Yo te alabo y te bendigo grandemente, que esta palabra haya llegado a los corazones de mis hermanos. Gracias. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, si te ha gustado este mensaje, yo te invito a que le des ahí me gusta, a que lo compartas, y si no te has suscrito, te invito también a que le des ahí en la campanita donde dice suscribirse, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando posteriormente. Solo me queda decirte que la paz, que el gozo y que la presencia de su Espíritu Santo estén en cada uno de sus corazones. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.